Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por ese privilegio que tú me permites una vez más compartir tu santa palabra con mis hermanos y mis amigos. Te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y de mi lengua y que sean únicamente palabras tuyas que fluyen de mi boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, en el mensaje anterior hemos visto la estadía de Pablo y de sus compañeros de viaje en la isla de Malta. Los naturales, al ver la víbora colgando de su mano, pensaron que Pablo era un homicida.
Pero al ver que nada le pasaba, cambiaron de parecer y lo tenían como un dios. Pablo sanó no solamente al padre del gobernador de la isla, con nombre Publio, sino a otros de sus enfermedades. Antes de zarpar, los isleños dieron las provisiones para el viaje. El mensaje de hoy, mis amados, es titulado Pablo llega a Roma y hace su sexta defensa. Y efectivamente vamos a estudiar los versículos 11 al 22 del capítulo 28 del libro de Hechos. Vamos a ver primeramente los versículos 11 al 16 y esa porción está titulada Se reanuda el viaje y la llegada a Roma. Y vamos a ver entonces el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Hermanos, ya hemos visto en los capítulos anteriores que los meses de invierno en esta área del mar es muy peligroso, no se puede navegar por los fuertes vientos, por ese oleaje y por eso los barcos tienen que invernar. Y nosotros también hemos visto el naufragio de la embarcación en tierra desconocida que resulta ser la isla de Malta, ¿verdad? Y pasado 3 meses, entonces podríamos pensar que tal vez fue como el mes de febrero o marzo, ya terminando la temporada del invierno, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Ya hemos aprendido en presentaciones anteriores, en enseñanzas anteriores, que las naves alejandrinas eran naves de carga de cereales, sobre todo de trigo, embarcaciones bastante grandes y formaban parte de la flota imperial del Imperio Romano. Y entonces ellos encontraron una nave alejandrina que había invernado en la isla, como ya explicamos la razón por qué, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Bueno, Cástor y Pólux son los hijos gemelos de Zeus y los navegantes estaban pensando que ellos son como protectores de los marinos y por eso esa embarcación tenía como enseña a los hijos gemelos de Zeus. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Bueno, Siracusa es una ciudad importante en la isla de Sicilia. Ya han avanzado, ¿verdad? Llegaron entonces a la isla de Sicilia, que queda al sur de Italia, y a la ciudad de Siracusa. Versículo 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Fíjense, Regio está en el extremo sur de Italia. Ya es prácticamente el primer punto del continente europeo en Italia. Y ahí estaban costeando con mucho cuidado. Y el día siguiente ellos recibieron un viento favorable, un viento del sur, porque ellos iban a navegar hacia el norte. Y con ese viento del sur llegaron al segundo día, el día después, a Puteoli.
Puteoli hoy en el día todavía existe en Italia, se llama pozzuoli y quiere decir algo como pocitos, y pocitos son lugares para acopio de granos, principalmente trigo. Entonces era un área comercial donde los barcos llegaron con trigo. Hemos visto ya la nave alejandrina, sobre todo el trigo de Egipto. Entonces, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, estamos hablando de Puteoli, fíjense, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Fíjense, el doctor Lucas dice aquí que han encontrado hermanos en la fe, hermanos en Cristo. No sabemos cómo llegaron estos hermanos allá hasta Italia, pero ciertamente conocieron en cierta manera a Pablo y sabían de los cristianos y demostraron también ser hospedadores en cierta manera, invitaron y rogaron que Pablo y Lucas obviamente y los demás se quedaran con ellos por una semana, por 7 días, querían posiblemente recibir nuevas noticias, buenas nuevas, profundizar en su fe. Y obviamente ellos, como dice aquí el versículo 14, parece, se quedaron esos 7 días y luego fuimos a Roma. Ya sabemos, Pablo apeló a César, recibió la visión del propio Señor, que al Señor era necesario que Pablo testificara de él en Roma. Entonces, finalmente, después de esa travesía accidentado, el náufrago, todo ese problema, llegaron finalmente a Roma. Versículo 15. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahí vemos también, hay hermanos, hay creyentes en Italia. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos. La Biblia no lo dice, la Escritura no lo dice. Pero sí salieron para recibir a Pablo y la comitiva, ¿verdad? Y se fueron hasta el foro de Apio. Apio queda a 68 kilómetros, imagínense, al sur de Roma, en la vía de Apio, y el foro quiere decir, era como un mercado. Y las 3 tabernas era un punto de descanso. Me imagino ahí habían hostales a 48 kilómetros al sur de Roma. Y obviamente yo creo fue una gran alegría de Pablo de ver hermanos en Cristo después de ese largo viaje con tanto peligro, ¿verdad? Que obviamente él dio gracias a Dios. Y eso es muy bonita, la oración de acción de gracia en todo momento. A pesar de las pruebas, hay que dar gracias a Dios. Porque Dios, aún en las tormentas, en la prueba más grande que podemos pasar, Dios está presente. Y eso le dio aliento, nuevo ánimo, fuerzas nuevas. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
Hermanos, efectivamente, todos estaban presos ahí. Y a cargo estaba el centurión, con nombre Julio, ya lo hemos conocido, y él entrega o hace entrega de los presos al prefecto militar. Prefecto era un comandante, podría ser, aquí no lo especifica, que era el comandante del centurión de Julio, pero también podría haber sido el comandante o un comandante de la guardia pretoriana. Pero lo que tenemos que ver también es, en la segunda parte, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Ahí observemos cierto privilegio para con Pablo. Y si vemos adelantarnos ya al versículo 30 del mismo capítulo 28, podemos leer que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahí vemos cierta libertad y un privilegio para Pablo. Tenemos que recordar que todas las autoridades romanos no encontraron ninguna culpabilidad de Pablo. Y puede ser que ese comandante, ese prefecto, recibió esa información, ¿verdad? Y por eso ese privilegio de vivir en una casa alquilada, quiere decir, tuvieron que pagar por esa casa, pero vivió 2 años. No estaba preso en una cárcel, sino sí estaba custodiado con un soldado, pero en una casa privada, en un alquiler, y podría recibir visitas, amistades y toda la persona que vinieron a verlo. Y la segunda parte de la exposición de hoy, mis hermanos, los versículos 17 al 22, vemos entonces la sexta defensa de Pablo registrada en el libro de Hechos. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Fíjense, los principales son efectivamente las personas con más estatus dentro de las sinagogas judías allá en Roma, las personas más respetadas. Y según la terminología, fue que se reunieron en el tercer día. No eran exactamente 3 días en tiempo corrido, quiere decir 72 horas, sino parece que ya al tercer día. Recordamos también, al tercer día resucitó Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Pablo convocó a los principales de los judíos, ya hemos dicho, a los cuales efectivamente luego que estuvieron reunidos le dijo. Se reunieron, estaban ahí presentes, entonces Pablo le dirige la palabra. Yo, varones y hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Ahí se refiere obviamente a la ley de Moisés, al Pentateuco, a los primeros 5 libros, y él en toda su vida, con su testimonio, jamás estaba en contra de la ley. Que tenemos que recordar, él era judío, él era fariseo, ellos, los fariseos, eran como los cuidadores de la ley, que observaron a todo, que cumplieron con la ley, que era obviamente imposible, ni ellos pudieron. Pero eran muy celosos de guardar la ley. Y él jamás ha actuado contra la ley.
de Moisés, ¿verdad? Y vemos también, nunca ha hablado mal contra su conciudadano, contra el pueblo de Israel. Todo por lo contrario, siempre defendía, se dirigía a ellos primero, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que fue entregado preso ya en Jerusalén en manos de los romanos por parte de los judíos. Tengo aquí tres pequeños referencias bíblicas. La primera tenemos en el capítulo 22, el versículo 3. Ahí vemos un poquitito el origen de Pablo, ¿verdad? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí vemos la enseñanza y el estilo de vida y la creencia de Pablo. Capítulo 24, versículo 14. Aquí, fíjense, pero esto te confieso, eso fue cuando él se defendía ante Félix, el gobernador Félix. Pero esto te confieso, que según el camino, C en mayúscula, según el Señor Jesucristo, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en las profetas están escritos. El mismo Dios de Abraham, él no negaba en ningún momento a ese Dios único, al creador del universo, que hizo ese pacto con Abraham. Y de último referencia tenemos en el capítulo 26, en la defensa de Pablo ante el rey Agripa, los versículos 4 al 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Fíjense, con todo eso testimonios ya dado antes, y ahí podemos aprender de la vida de Pablo. Él puede con toda tranquilidad decir ahora que no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, sino fue por odio, por rabia de los judíos contra Pablo, que ellos levantaron esas falsas acusaciones que nunca pudieron comprobar. Versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Fíjense, ahí el final dice que estaba en manos de los romanos. Y aquí dice los cuales habiéndome examinado. Bueno, le habían examinado, vamos a hacer memoria. Primeramente el tribuno, luego los gobernadores Félix y Festo, y también el rey Agripa. Y definitivamente no encontraron causa digna de muerte en Pablo, y todos lo consideraban inocente. Versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, y eso es importante. Pablo relata, o vamos a ver primero el relato en el capítulo 25,
los versículos 9 al 11. Hechos 25, del 9 al 11. Eso ya estaba en el interrogatorio con el gobernador Festo, ¿verdad? Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá sea juzgado de estas cosas delante de mí? Era casi como una burla, aunque él sabía perfectamente que Pablo no ha hecho nada malo, pero de todo modo él no quería problema con los judíos, como dice aquí, queriendo congraciarse contra los judíos. Iba a sacrificar prácticamente Pablo, ofreciéndole así en cierta manera de burla. Bueno, si tú quieres, te mandó a Jerusalén y él tenía el poder de enviar a Pablo de regreso a Jerusalén, pero tampoco se atrevió. Te da esa orden ya. Si no le hace esa pregunta, ¿tú quieres ir a Jerusalén y ser juzgado allá? Acuérdense el revolú que formaron los judíos ante Félix y también ante Festo. Versículo 10. Pablo dijo, y él ha dicho, él es ciudadano romano. Por eso él tenía derecho pleno de estar frente de un tribunal romano. Ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado en mi condición de romano. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Eso era obviamente su derecho y en cierta manera su certificado de seguro que él va a tener muy probablemente un juicio justo que no iba a tener con los judíos en Jerusalén. El derecho romano en ese tiempo era el derecho más avanzado y vamos a decir más justo, más ecuánime. Aún lo vimos aquí, que nadie quiso tomar decisión, ni el tribuno, ni los gobernadores. Y obviamente en este caso, ante el rey, luego ante el rey Agripa. Porque ya ha apelado al César. Y dice el rey Agripa, yo lo iba a soltar, pero no puedo. Pero fíjense, aquí, en el versículo 19, era para, esa apelación a César no era para acusar a los judíos de nada, sino para garantizar un proceso justo en derecho, como lo decimos ahora en estos tiempos. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por las esperanzas de Israel estoy sujeto con esta cadena. Cuando llegó aquí ante los principales de los judíos, sí estaba encadenado, puede ser físicamente a ese soldado, pero aquí lo importante es que comprendemos la palabra por la esperanza de Israel. La esperanza de Israel, ¿qué es? Es sobre todo la resurrección de los muertos y la venida del Mesías en la persona de Jesús. Hermanos, podemos ver un momentito, tal vez
referente a la resurrección de los muertos en el capítulo 23 de Hechos, en el versículo 26. Vemos algo. Acuérdense que Pablo en ese contexto estaba antes del concilio, y el concilio estaba partido en saduceos y fariseos, y ahí hubo un problema de doctrina, y lo vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 23. Entonces Pablo, notando de una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahí vemos, Pablo lo ha dicho y aquí lo repite ante de los principales de las sinagogas en Roma. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Qué raro, hermano. ¿Eso no llama la atención? ¿Verdad? Eso es bien raro. Porque después de tanta rabia contra Pablo allá en Jerusalén, ¿es posible que nadie fue a Roma después de saber que Pablo apeló al César, que iban a seguirlo, lo persiguieron en Israel, en Jerusalén, y que nadie fuera hasta Roma a interponer también la queja contra Pablo? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos, amados. Es posible que dijeron la verdad, porque tenemos que recordar que iba a estar antes de César. Y yo no creo que ningún judío que iba para Roma tocando la puerta al César lo iba a recibir en audiencia privada. Puede ser que es verdad, pero llama un poco la atención que no hemos recibido carta acerca de ti, ni nadie ha venido y no ha hablado mal de ti. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dar un voto de confianza que es la verdad que dijeron. Y para terminar, el versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjense, ahí sí dicen que han escuchado sobre los cristianos, sobre esa secta, los seguidores de Cristo. Interesante ese comentario. Pero sobre todo vemos y se nota de todas maneras los prejuicios de ellos contra Pablo y contra los cristianos. Hay que notarlo, hermanos. Hermanos, como aplicación y enseñanza, hemos visto primeramente en la enseñanza de hoy la sexta y última defensa de Pablo registradas en el libro de Hechos. Vamos a hacer un repaso breve de la enseñanza. En el capítulo 22, del versículo 1 al 21, vemos la defensa de Pablo ante el pueblo. En el capítulo 22, versículo 30, al capítulo 23, versículo 10, la defensa ante el concilio. Capítulo 24, versículo 10 al 21, la defensa ante el gobernador Félix. Capítulo 25, versículo 1 al 12, defensa ante el gobernador Festo. Capítulo 26,
versículo 1 al 29, su defensa ante el rey Agripa. Y hoy hemos visto la sexta y última defensa ante los principales de los judíos. Amados, de los acontecimientos ocurridos a Pablo en los capítulos anteriores, podemos aprender que prejuicios, rabia, odio, siempre son un peligro, un gran obstáculo para que la verdad triunfe. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por esa enseñanza de esa última defensa ante de los principales de los judíos de parte del apóstol Pablo, donde él una vez más recalca que él no ha ofendido a nadie, ni la ley, ni al pueblo de Israel. Pero también, Padre Santo, te pido en este sentido que tú nos guardes en todo momento de cualquier prejuicio, de algún sentimiento de odio, de rabia contra alguna otra persona. Porque por favor guárdanos que no caigamos en el peligro y para que seamos obstáculo para la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, ¿tú sigues a Cristo? ¿Tú sigues a Cristo como Pablo ha seguido a Cristo en toda situación? ¿Tú has entregado tu vida a Él? Si no, hágalo hoy. Aproveche que hoy tienes la oportunidad de recibir la vida eterna. Abre tu corazón sincero y recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Ora conmigo, te invito. Primeramente oro por alguien que escucha este mensaje en este momento, para que abra el oído y abra su corazón para poder recibirte. Y ese que quiere recibirte ahora, que ore conmigo ahora. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Yo creo de todo corazón que tú moriste en la cruz por mí y mis pecados, que tu sangre fue el precio por mis pecados, pero también creo que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por ese regalo de la vida eterna y que me permites ser tu hijo o tu hija. Te recibo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos, vamos también a orar por nosotros en estos tiempos. Los tiempos son difíciles, son peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Necesitamos hablar con Dios en cada momento y rogarle de su divina protección, pero también en acción de gracia por tantas cosas que Él nos da diariamente. Gracias por tus promesas que tus hijos o tus hijas tenemos. Pero todos, aunque no te conocen todavía, tienen la promesa de la salvación si creen en ti. Oramos. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia,
Gracias por amarnos tanto, Señor, que tú nos has dado a tu Hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Perdona nuestros pecados. Líbranos de todo mal. Te rogamos por tu divina provisión, que nunca falte en ningún hogar aquí representado. Pero también, Padre Santo, te pido especialmente en estos momentos de la pandemia que tú nos proteges. Y tú proteges a todos que están trabajando de alguna y otra forma en este momento por amor al prójimo, sirviendo a los ciudadanos de este país. Pero también oro por nuestros gobernantes, dándole gracia por Panamá y dando gracia por cada país representado que van a ver este mensaje. Bendice a los gobernantes, a todos los poderes del Estado y a los que no te conocen todavía. Toque su corazón para que puedan gobernar de acorde con tu santa ley. Permítanos que todo que hagamos en esta semana que comienza hoy nos lleva a buen éxito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, no se olviden participar en la Gran Comisión. Testifique a Cristo. Comparte los mensajes pastorales a sus amigos, a sus contactos. No pregunten si les va a gustar o no les va a gustar ese mensaje. Déjaselo a Dios. Ore que el mensaje, la palabra de Dios, abre el corazón y el oído de su amigo. Permítele recibir esas buenas nuevas de la salvación de la vida eterna con Dios allá en la presencia del Señor. Dios sigue bendiciendo, mis amados. La
Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor.